Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Qué bien, ya tenía mono, que hace un montón de tiempo que no me pasaba por aquí. Bueno, ha sido por buenos motivos, no ha pasado nada que sea negativo, ¿de acuerdo? Pero vamos, que ya estaba con el mono de estar aquí con vosotros. Bienvenidos a Mundo Rural en Positivo, ¿vale? No os vayáis, porque hoy vamos a descubrir cómo alguien puede adelantarse 30 años a lo que hoy llamamos turismo responsable y hacerlo además desde el mundo rural. No, nada más y nada menos. Bueno, os mando un abrazo cálido desde Gredos, en la provincia de Ávila, en Castilla y León, en España, y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo. Ya sabéis, el podcast donde Raquel y yo lo que pretendemos es romper estereotipos y sobre todo buscamos inspirarte con lo mejor del mundo rural. Pues así es, Isabel. Desde aquí, desde la Francia rural, también os doy la bienvenida. Quedaros porque la historia de hoy no va solo de turismo, va de reinventarse, de escuchar al territorio y de encontrar tu lugar en el mundo rural. Os recuerdo que tendréis todos los datos de esta entrevista en nuestra web mundoruralenpositivo.com y en la descripción del episodio desde donde nos veas o desde donde nos escuches. Por supuesto, como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, porque cada nueva suscripción nos ayuda a que este mensaje y los fantásticos proyectos que compartimos lleguen a más personas. Y si prefieres escucharnos en formato audio, pues busca Mundo Rural en Positivo en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en todas. Y además estamos también en la radio. ¿Cómo se llama la radio, Raquel? La que utilizan a radio, Alto Jalón Radio. Alto Jalón Radio. Ahí Exacto. estamos. Un saludo. Pues nada, un saludo a los de Alto Jalón. Síguenos desde ahí y deja tus likes, tus comentarios, tus valoraciones. Nos encanta leerte y saber qué opinas, porque ya sabéis que creemos firmemente en el potencial y en las oportunidades del mundo rural, y compartir estos contenidos, pues obviamente es la mejor manera de que el mensaje llegue mucho más lejos. El futuro del mundo rural también depende de cómo lo contamos. Pues así es, y nosotras lo contamos siempre en directo porque pensamos y en positivo. Porque pensamos que es un espacio pues para vuestra participación. Así es que si nos estás siguiendo en directo, ya sabes que puedes dejar tus opiniones, tus preguntas, tus comentarios. También, obviamente, si luego nos ves en diferido. Estamos emitiendo simultáneamente en 3 plataformas gracias al patrocinio de la Escuela Rural, nuestra Escuela Rural, y de nuestros micropatrocinadores. Gracias de corazón a seguidores como tú que nos han apoyado a través del programa Ajunta. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, te dejamos un enlace aquí debajo en la descripción. Muchas gracias por hacerlo posible. Bueno, ahora ya, vamos, Isabel, que tenemos aquí a Marion esperando. Claro que sí, Raquel, todo tuyo. Vamos para allá. Venga, pues os cuento. Hay personas que siguen tendencias y hay otras que las crean sin darse cuenta. Nuestra invitada de hoy lleva más de 30 años haciendo algo que ahora está de moda: el turismo responsable, las experiencias auténticas, la conexión real con los pueblos. Ella llegó a España en 1989, vivió el nacimiento del turismo rural en La Gomera, gestionó alojamientos en los Pirineos y en Andalucía, y cuando todo empezó a cambiar con las redes y con los blogs, ella no se resistió, evolucionó, se convirtió en escritora, ha publicado 5 libros y hoy combina 2 pasiones que encaja perfectamente: contar historias y vivirlas. Desde su finca, rodeada de naturaleza, sigue creando rutas, escribiendo y demostrando algo muy importante: que el mundo rural no es pasado, es presente y oportunidad. Así es que hoy vamos a tener una conversación de las que dejan pozo. Bienvenida a Mundo Rural en Positivo, Marion Hochberg. No sé si lo he dicho bien. Muy buenas tardes, Marion.
Muy buenas tardes también, muchas gracias. Y el apellido mejor pronunciado que nunca. Oh. ¡Ole, ole! Ole. Me gusta mucho con los dos G, ¿verdad? Sí, cuesta un poco. Sí. Y esas Gs que hacéis en holandés son un poco difíciles. Sí, son más fuertes. Bueno, oye Marion, pues de verdad muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, de compartir este ratito con nosotras. Teníamos muchas ganas, Isabel te conoce, yo no te conocía, pero teníamos muchas ganas de esta entrevista. Y vamos allá, ¿vale? Cuéntanos, mira, a mí me gustaría empezar por el principio, por el origen. Tú vienes de Holanda y llegas a España en 1989. ¿Qué te hizo irte para España? ¿Qué te hizo dar ese salto y apostar, además, por el mundo rural en aquel momento? Cuéntanos. Pues en Holanda empiezo un poquito antes, si no te importa, porque en Holanda ya yo vivía, bueno, en el mundo rural, entre comillas, porque yo nací en Holanda, en un pueblo cerca de Ámsterdam, y yo viví con mis padres en un barco flotante, un pueblo a media hora de Ámsterdam, y vivimos siempre, bueno, en el campo, pero viviendo en un barco flotante, una casa flotante. Y cuando yo tenía 19 años compré mi propio barco y era un barco que también podía navegar a vela y también estaba viviendo en el campo. Así que el campo siempre ha sido mi entorno y mi forma de estar conectado con la naturaleza y con muchas cosas. Pues es verdad, en el 89 estaba trabajando en una escuela Montessori, que le cuento después un poquito más, y decido de ir a La Gomera porque mis padres habían construido una casita en una finca. Y como era una aventura, no tenía yo niños, estaba yo casada, pero no tenía niños. Y entonces pensaba, bueno, eso es una vida completamente diferente. Además, La Gomera no teníamos todavía ordenadores ni móviles, así que eso era un poco el paraíso, ¿no? Fuera de todo, lejos de todo y, bueno, en un barranco viviendo con frutales subtropicales, esto era, para nosotros era un paraíso. Entonces, bueno, decidí de comprar también, entonces con mi marido, compramos una casita y un terreno y fuimos a vivir ahí. Vale. El turismo rural en ese momento todavía no estaba en desarrollo, fue un poquito más después, porque claro, yo trabajaba, en principio yo trabajaba de maestra en inglés, estaba dando clases, era muy divertido porque yo daba clases de inglés en el cuartel de la Guardia Civil, en el hospital a los enfermeros, en el banco, en el mismo banco, la gente que trabajaba en el banco. Era súper divertido porque iba a todos los sitios y el turismo rural no era, al menos en La Gomera, no era conocido todavía. Hasta que un día me llamaron, porque como hablaba yo muchos idiomas, me llamaron de la agencia, que ahora ya no existe, Iberoservice, y me han pedido si podía yo llevar una nueva oficina en la isla. Y bueno, yo como siempre me gustan las aventuras, me metí en el lío, no sabía absolutamente nada de turismo, solamente de enseñanza, pero me metí en esta aventura y ahí empecé a trabajar con turismo y unos años después ya, porque yo tenía que hacer también la contratación, por ejemplo, de hoteles y de apartamentos. Y de repente era una idea de contratar también hoteles en el campo, casas que tenía la gente, por ejemplo, una casa que era de una herencia de un abuelo, o gente que tenía una casa en el campo muy grande y vieron que tenía una nueva forma de ingreso, empezaron a restaurar. Y entonces ya empezó un poquito el auge del turismo rural, al menos en la isla de La Gomera,
de una forma nueva de turismo. Sin duda. Oye, es evidente que has vivido esa... Buenas tardes, Mario, que yo no te las he dado. Y un gusto estar aquí contigo, de verdad, me encanta. Sí, Como ha dicho Isabel. Raquel, ya nos conocemos de hace tiempo y he tenido la suerte de poder ser parte de ese libro tan estupendo que escribiste, de las Sí. experiencias del mundo rural. Gracias. Lo que veo es que has vivido realmente el nacimiento del turismo rural en ese maravilloso lugar que es La Gomera y cómo aquel turismo lo que tenía de especial realmente. ¿Tú crees que hemos perdido esa esencia de lo que era la autenticidad de esos inicios que tenía el turismo rural en cuanto que era algo, además de ilusionante para el propio propietario, se transmitía algo que era como, estoy encantado de que vengas a visitarme a mi pueblo, ¿no? ¿Crees que se ha perdido un poco eso? Yo creo que se ha perdido y luego lo estamos recuperando. Había Ajá. un tiempo porque los mismos, bueno, el ejemplo que yo tenía de La Gomera, por ejemplo, las personas que yo hablé con ellos, digo, mira, tú tienes una casa preciosa, no lo quieres renovar o restaurar, o tenía mis vecinos que tenían casas abandonadas, entonces realmente entendieron que podían generar un dinero extra y para renovar, porque sí, tenía un orgullo de tener esa casa y para renovar o restaurar la casa, pero todavía no entendieron que podía ser encantado que viene un extranjero, en este caso, que viene un extranjero a ver la forma de vivir de ellos, que no lo entendieron, porque ellos pensaron que eso no era importante. Y yo tenía un vecino que era cabrero, tenía 200 cabras y su mujer estaba elaborando los quesos y yo llevaba los clientes a la quesería para ver cómo se hace el queso, para probar. Por entonces la palabra turismo sostenible no existía todavía. Y tenía otra vecina que estaba toda la tarde haciendo cestas de mimbre y hacía la sopa tradicional de La Gomera, que es el potaje de berros. Y yo dije, mira, puedo llevar a algunos clientes para probarlo. Y ellos no lo entendieron porque pensaron que eran oficios y comidas de pobres y que Claro. esto podía ser enriquecedor, para ellos era incomprensible. Sin Qué duda. bueno. Claro, Sí. hoy en día es totalmente diferente esto, Marion. Oye, además tú has gestionado alojamientos, por lo que comentábamos al principio, en diferentes territorios. ¿Qué has aprendido, como esto que acabas de comentar, ¿no? ¿Qué has aprendido de las personas de los pueblos por donde has pasado, donde has gestionado esos distintos alojamientos? ¿Qué has aprendido que te haya marcado? ¿O cómo has visto esa evolución? Cuéntanos. Pues he aprendido muchísimas cosas. No en los momentos, bueno, siempre aprendes, por supuesto, pero por la pregunta que me estás haciendo, yo he gestionado primero en La Gomera las casas rurales, mis propias casas rurales, luego he ido a los Pirineos y tenía mi hotel rural ahí. Ya llevo ahora 20 años en Málaga y he llevado también varios proyectos y 2 hoteles rurales. Eh, yo he aprendido siempre, pero de gente que ha aprendido ha sido sobre todo cuando estaba escribiendo el último libro, que son las 37 experiencias por una España responsable, donde también tenemos un capítulo de Isabel. Y es verdad que yo voy mucho a pueblos y a zonas rurales y siempre, claro, en estas zonas y en esos pueblos vive mucha gente mayor. Y la gente mayor siempre tiene muchas historias, mucha sabiduría, te cuenta muchas cosas y de ellos aprendes muchas cosas. Y además, he aprendido en este momento que estaba haciendo las entrevistas para el libro, que he viajado por toda España para ver personas que ya yo conocía, emprendedores o empresarios
que estaban trabajando de una forma responsable y he hecho con ellos las entrevistas, me di cuenta en este momento, y un poco tarde igual, pero me di cuenta que siempre tienes que seguir tu corazón. Si quieres hacer algo y lo quieres hacer realmente, que lo tienes que hacer. Y a veces no es fácil porque, por ejemplo, estos emprendedores han optado para un turismo diferente, un turismo rural o como lo quieres llamar, rural, sostenible, responsable, circular, que significa que normalmente cuando quieres llevar una empresa o un producto o un alojamiento de esta forma y quieres ofrecer esto a tus clientes, eso requiere mucho más tiempo porque necesitas más cumplir a más requisitos, más tiempo, tienes que invertir a veces mucho más dinero, tienes que estar formándote continuamente. Entonces, lo que he visto que es un camino muy largo y no es fácil. Y lo que me he dado cuenta que igual no era un aprendizaje, pero era más bien también un reconocimiento, porque yo siempre he pensado de esta forma, que hay que esforzarte y hay que seguir lo que realmente quieres, aunque te cuesta mucho, pero sigues para adelante y lo vas a conseguir. Y cuando estaba yo haciendo estas entrevistas, encontré tanta gente que pensaba de la misma forma que yo y pensaba, ay, que no soy tan rara o no soy la única, somos muchos y me ha llenado mucho. Qué bien. Oye, Marion, esto que has comentado antes, claro, en aquella época en La Gomera, que tú le dijeses a la señora del potaje que iban a venir unos turistas allí, y le dijo, bueno, ¿tú crees que todo esto, ¿cómo se diría? Este valorar tan poco lo rural, ¿ha evolucionado? ¿Ha cambiado? ¿Crees que ahora la gente del rural es más consciente del valor que tienen? Sí, sin duda, sí, porque ahora mismo, claro, el turismo rural, el turismo sostenible es una forma de viajar y de tener experiencias que mucha gente lo buscan y es justamente van a los pueblos o a los alojamientos rurales o hoteles que trabajan de forma sostenible porque están buscando esto, están buscando lo que es la autenticidad y a veces escucho también, muchas veces escucho que, por ejemplo, unas turistas tienen una experiencia y dice, pero eso lo hizo mi abuela igual, o eso lo hicieron mis abuelos. Y hay como una nostalgia. Y esto es muy bonito, ¿verdad? Yo veo cada vez más que la gente busca la nostalgia, lo que les recuerda a antes. Y bueno, yo creo que es muy importante. Sí, es más que nostalgia, es también reconectar con aquello que realmente te lleva hacia esos recuerdos tan interesantes. O sea que a mí me parece que valga la redundancia, hay algo muy interesante en tu trayectoria. Ya sabes que me pareces un referente, sobre todo en cómo comunicas a tus paisanos holandeses todo lo que está relacionado con España. Siempre has conectado turismo con personas reales. ¿Esto fue intuición o ya tenías claro que será el camino? Yo creo que es mi camino. Yo creo que lo llevo en mis venas, no sé. Yo siempre me ha gustado la historia detrás de otras personas y más en el turismo, que busco siempre la historia detrás de una persona, detrás de su iniciativa, detrás de un edificio, una casa rural, un hotel, la historia detrás de un producto. Y siempre quería compartirlo con gente, porque yo lo disfruto muchísimo y tengo una necesidad de compartirlo con gente, con otros. Y entonces
así empecé también a escribir, primero en blogs, luego mis libros, ahora en revistas, porque necesito transmitirlo y quiero inspirar a la gente que conozco, bueno, sobre todo la gente que me siguen o que me leen son holandeses o belgas, y yo sé que me lo agradece y eso me motiva también más para seguir buscando nuevas iniciativas y contar su historia. Qué bueno. Marion, tú empezaste todo esto de escribir por lo que he visto, sobre todo cuando llega el tema de redes sociales y cuando cambia un poco el sector, ¿no? Has dicho que te gusta esa manera de contar historias. Por lo que he visto, tú empezaste como en 2011. Bueno, el primer libro que tienes es de 2011, que es agrupa como unos artículos, ¿verdad? Que tú estabas compartiendo ya en una revista o en un blog o en un magazine holandés, pero luego has hecho novela. Te gusta mucho la historia española también. Has hecho incluso una autobiografía. Por cierto, a ver cuándo tenemos estos libros en español, que solo están en holandés. Sí. Que yo solo leyendo el argumento digo, a mí me encantaría leer estos libros de Marion. Así es que hoy en día con la inteligencia artificial ya se puede. Cuéntanos, esto de escribir fue, como dices, ¿no? Ese querer contar cosas, ¿fue una necesidad real o una evolución de tu forma de entender también el turismo? Porque también tocas esa parte de turismo. Pues sí, yo sé que de niña siempre me gustaba escribir, siempre. Siempre he escrito cosas y, bueno, mini novelas, cositas, pero nunca se ha publicado, por supuesto. Y cuando llegué a España, estaba en contacto con una revista y ellos me han propuesto, que era una revista que hablaba mucho de emigración por todo el mundo, y me han hecho una propuesta para colaborar con ellos. Y me animaron mucho porque me dijeron que lo estaba haciendo bien y tal. Y justo en ese momento, en 2011, que empezó el tema de redes sociales, los blogs, yo digo, bueno, entonces voy a publicar todas las historias que he escrito para esta revista y voy a empezar mi blog. Entonces sí, ya lleva desde entonces el blog en internet, en holandés, por supuesto, y pues poquito a poco me animé a escribir novelas. Todos se han desarrollado en España. Uno va un poquito de mi vida para enseñar a mujeres que van a vivir en otro país, en este caso en España. Bueno, como es el tema, que no es siempre, parece todo muy romántico, pero no es nada fácil. Empezar de nuevo, dejar tu familia, dejar tu trabajo, buscar una nueva forma, hablar, intentar aprender el idioma, adaptarte al país, etcétera. Entonces es una autobiografía, pero con guiños, no es nada muy duro o algo. Y hay una novela que habla de mi suegra, de mi segundo matrimonio, la madre, que vivió la guerra civil en España y tenía que irse a Francia. También es una otra novela. Después han sido algunos más, hasta que llego, porque yo también trabajo en turismo, ¿no? El turismo rural. Siempre preparado paquetes y rutas para agencias en Holanda, rutas como la ruta Vía de la Plata, Camino de Santiago, pero también rutas más pequeñas como Caminos de Pansión en Andalucía, todas las rutas del vino en Castilla y León. Los preparo para agencias para que ellos tienen los contactos directos y tienen las rutas ya preparadas para sus clientes. Llegó el COVID hace 5 años y cuando paró realmente el viajar, el turismo, paró todo. Claro, no tenía
en este momento trabajo porque no me pidieron ni rutas ni nada, porque estaba todo parado y no sabíamos lo que iba a pasar, pero podía seguir escribiendo. Entonces estaba escribiendo y de repente me surgió la idea, mira, estoy por un lado escribiendo, por otro lado trabajando en turismo, y ¿por qué no lo puedo juntar? Y entonces nació la idea de hacer el libro con los 37 experiencias por el España responsable. Qué bueno. Qué bueno. Ya llevas 5, ¿no? 5 libros publicados o más. Sí, 5 y el último, los 30, bueno, son 37 experiencias. Sí. Esto está traducido en español. Lo tengo en holandés Sí. Y en español, sí. Sí. Eso sí lo sabes. ¿Qué te aporta a ti la escritura que no te daba la gestión turística? Pues no lo puedo decir de esta forma porque me da muchísimo la gestión turística. Y esto también tiene un poco que ver con el tema del COVID, porque antes yo creo que, si lo digo, estaba trabajando un 30% en la escritura porque era más bien un hobby. Y el trabajo era mi gestión turística, porque también tenía, aparte de llevar hoteles, un poco consultoría y tenía muchas cosas, un 70%. Pero después del COVID ha cambiado todo y era más por las circunstancias que esto ha cambiado. Entonces me ha aportado, la gestión turística me aporta mucho y me sigue aportando mucho, pero la escritura también es un poco esclavitud porque estás trabajando día y noche también, pero me da otra forma de libertad porque lo puedo más hacer cuando yo quiero y donde yo quiero, entonces tengo más libertad. Bueno, pues a ver si es verdad que conseguimos esos libros en castellano, porque ese que habla de tu suegra, me imagino que es este que se llama Isabel, precisamente, ¿cierto? Sí. Y Sí. también tiene muy buena pinta. Bueno, esperemos por favor, Marion, que esos libros se publiquen en castellano también. Vamos a hacer el esfuerzo, a ver. Venga. Oye, ahora vamos a hablar... Sí, con la inteligencia artificial es más fácil, sí. Ahora, decían que Amazon incluso, no sé si ya estaba traduciendo automáticamente algunos libros, no sé si lo harán o no, pero bueno. Vamos a hablar ahora de lo que es turismo responsable. Tú hablas de experiencias responsables. ¿Qué significa para ti realmente el turismo responsable, sin etiquetas, o sea, en la vida real? En la vida real, bueno, viajando, supongo, ¿no? Sí, pues para mí, personalmente, es muy importante que yo no creo que es algo que haces de vez en cuando. Para mí, optar o decidir que vas a hacer turismo responsable es una forma de vida y también es una decisión que tomas, porque no es solamente pensar, voy a un fin de semana a una casa rural, o voy a un hotel rural, o voy a hacer una experiencia sostenible porque lo pone en la página web, ¿no? Yo pienso que es mucho más, es que es un estilo de vida y no voy a decir que todo el mundo tiene que hacer como yo pienso que hay que hacerlo, porque hay muchas formas y cada uno lo puede hacer de como él piensa o ella piensa que lo está haciendo bien. Nunca lo vamos a hacer perfecto, pero para mí personalmente yo pienso, lo primero que siempre pienso es el transporte, que no necesitas el coche para todo. Deja el coche, puedes coger bicicleta, bueno, los holandeses y la bicicleta, claro, y puedes hacer mucho senderismo. Cuando vas a un lugar puedes ahondar mucho más y no necesitas el coche para cada cosa. Y también pienso que a la hora de elegir el destino, puedes decir, yo voy al campo o voy a una zona rural, pues muy bonito, pero también tienes que saber
respetar esa naturaleza, y no solamente la naturaleza, pero también respetar la cultura de las tradiciones de los pueblos donde vas, que no es solamente voy a disfrutar en entorno rural, tiene mucho más, implica mucho más. Y sin duda, una de las cosas más importantes, pienso yo, es la economía rural. Ir a lugares familiares, hoteles familiares, comer en restaurantes familiares, contratar guías de la zona, comprar recuerdos auténticos hechos en el lugar, así el dinero también se queda en los pueblos o en las zonas donde estás haciendo turismo. Oye, Marion, y has hablado desde el punto de vista del turista, que es lo que te preguntaba, pero como me has hecho como has puesto en duda si del punto de vista del turista o del alojamiento, dime ahora, porque has comentado de que lo pone en la página web que es turismo responsable, ¿no? Desde el punto de vista del que ofrece el alojamiento, vamos a hablar de alojamiento turístico, ¿vale? ¿Qué se considera que es responsable? Porque claro, aquí vale todo el mundo se apunta a las etiquetas, ¿no? Ya sabemos lo que pasa, ¿no? ¿Qué es realmente eso? El turismo responsable, realmente alguien que está ofreciendo algo y que realmente es eso, y no es postureo, por así decirlo. Pues yo primero soy nadie que va a decir qué es realmente, porque... Bueno, tu opinión, mujer. Pues yo pienso que, bueno, hay cosas que son realmente no tiene discusión ya. Por ejemplo, separar la basura, cuidar el agua, no malgastar el agua, no malgastar la luz. Yo pienso, estas cosas ya no hay que pensarlos ni discutirlos. Ya esto tiene que ser normal, no tiene que ser un requisito para ser una casa rural. Esto no creo. Luego, hay ejemplos de hoteles o casas rurales que lo están haciendo muy, muy, muy bien, que tienen hasta la ropa de la cama, hasta los colchones de materiales naturales, o tienen todo el mobiliario hecho por personas que lo han construido en el pueblo, que ni un Amazon, ni un IKEA, ni nada, que todo está hecho por gente de la zona. Esto es un buen ejemplo. Una de las cosas, sin duda, que es importante es los productos de kilómetro cero. Los holandeses no conocen el término kilómetro cero como kilómetro cero, pero saben muy bien lo que significa, por supuesto, en Holanda también consumir productos de proximidad. Entonces yo creo que un alojamiento rural o un hotel rural, y lo ves también siempre y cada vez más, que ofrecen tanto en el desayuno, pero también en el restaurante, que buscan los productos de los productores de la zona, muy importante. Y una de las cosas también, porque antes ofrecemos siempre, digo yo, hace 15 años, ofrecemos nuestro alojamiento. Vale, esto es nuestro alojamiento y estamos ofreciendo esta habitación y esto es el patio, esto es el jardín. Pero ahora mismo no es suficiente, no vas con esto. Y yo creo que hay que ofrecer también más experiencias. Si no lo ofreces dentro de tu alojamiento o en el alrededor de tu alojamiento, buscas personas con quien puedes colaborar, ¿no? Una quesería, una bodega, una cervecería, en Asturias una sidrería, una persona que hace una forma de arte, cerámica, que siempre buscas la forma de ofrecer directamente a tus clientes esta experiencia, que lo pueden hacer, o que incluso estas personas pueden venir al hotel o al alojamiento a contar historias. Está muy bien. A mí me gustaría que nos dijeras así
En plan, de si tuvieras que decirle a alguien que viaja, tienes que hacer esto para viajar mejor, ¿tú qué le dirías? Estaba pensando, porque ya he dado el ejemplo del coche, por ejemplo, pero un paso más, si vamos a hablar de turismo en general, yo pienso que viajar siempre deja una huella ambiental, siempre. Entonces, si no estamos hablando solamente de viajar a España, hay gente que le gusta también viajar fuera de España, pero yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, si vas a viajar, siempre buscas la vía más directa. Por ejemplo, si tú estás en Ámsterdam y quieres ir a Málaga, en este caso, y ves que hay una empresa aérea que te lo ofrece por 30 euros a través de Roma, esto no es sostenible. Busca la forma de viajar directo, que tienes menos kilómetros y así, bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no? Ámsterdam-Málaga, pero también cuando vas a viajar imagínate, destinos al otro lado del charco, que es importante que buscas maneras de tener un viaje directo. Y yo también pienso que estamos en un momento que las personas les gusta mucho, los turistas les gusta mucho ir a muchos sitios y podría ser menos. Eso es mi opinión. ¿Por qué no vas a un sitio y disfrutas más tiempo? Antes viajamos y fuimos a un lugar y nos quedamos, por ejemplo, 5 días. Y ahora es un día aquí, otro día ahí, otro día ahí. Y así tampoco puedes profundizar tu experiencia, no puedes conectar con la cultura, no puedes conectar con las personas. Yo pienso que se puede mejorar este aspecto, que un slow tourism, quedarte más en el destino que has elegido y no ir a muchos sitios a la vez. Y coger vuelos directos y también puede ser una buena opción para no saturar los destinos, porque esto es un problema que tenemos, que muchos destinos están saturados, hay sobreturismo, pero intentas buscar, si no tienes niños que tienen colegio y dependes de las vacaciones, pero si no dependes de las vacaciones escolares, buscar momentos en la temporada media o la temporada baja para viajar, porque eso ayuda también mucho y sobre todo a los pueblos y las zonas rurales. Sin duda, me encanta que digas eso, porque claro, encaja muy bien con el modelo de turismo generativo, que sabes que es el que defiendo, y que de alguna manera creo que estamos de acuerdo en que los orígenes del turismo, lo que antes se llamaba excursionismo, que era el ir a un sitio y ver cómo vivía aquella gente y conocer aquel destino, pero ese destino, no recorrer muchos lugares, sino entender qué pasaba en el Cairo o qué pasaba en las Urdes o qué pasaba allí y conocer ese ambiente, qué comían, qué bebían, cómo se vestían. Creo que eso se ha perdido y ahora la tendencia mayoritaria, a mí me entristece que sea el que alguien vaya, haga la foto al plato de comida que le ponen delante, lo suba a Instagram y se va. Pero no ha preguntado ni de dónde procede esa comida, quién la ha guisado, qué ha pasado, por ejemplo, ¿no? O sea, como un dato. Y a mí el que hablen con la gente del lugar, que conozcan lo que está pasando, es fundamental, porque el turismo puede ser un motor que desarrolle un territorio siempre y cuando se vea de esa manera. Y me encanta que lo digas y que tú lo promulgues también y que además te parezca que es la forma, porque me pasa como a ti, que cuando oigo a alguien que piensa como yo, digo, pues no estoy tan sola. Parece que el tema no estoy tan loca, ¿no? Parece que sí que esto es así. Sin duda. Sí, sí, perfecto. Gracias, Mario. Oye, Mario,
por lo que hemos comentado, tú ahora vives en una finca rodeada de naturaleza, creando rutas y escribiendo. Yo de mayor quiero ser como tú, claro. ¿Has encontrado ese equilibrio entre vida y trabajo que muchas personas buscan? Qué buena pregunta. Pues sí. Bueno. Sí. Yo, claro, en La Gomera vivía en una finca, luego tenía el Hotel Castillo en los Pirineos y luego he tenido un poco una época, bueno, un poco más revuelta y tenía a mi hija que estaba creciendo, quería estar cerca de buenos colegios y buenos institutos. Ya es grande. Y sí, ahora he vuelto, hace 2 años, he vuelto a vivir en el campo y estoy muy, muy, muy contenta. Es que esto es mi lugar, que tengo una pequeña finca y la verdad que estoy trabajando con lo que es las rutas o con las agencias o alguna consulta o estoy escribiendo y estoy rodeada de árboles grandes, árboles frutales, pájaros que siempre cantan y tengo este equilibrio que puedo combinar mi vida profesional, mi vida privada, mi vida rural. Es todo, no hay tampoco fronteras entre el uno o el otro. Todo lo que vivo aquí en la finca también se traduce a palabras que utilizo en la escritura. Lo que vivo en mis viajes de prensa, experiencias que tengo, después se conviertan en historias que estoy escribiendo. También estoy dando algunos talleres aquí en la finca para personas que les gusta hacer un travel book, que vamos a hacer collages con trocitos de papel y con cortes de papel y están las personas aquí y tenemos conversaciones sobre viajes, experiencias que han tenido, después van con su librito, con su trabajo, van a casa y todos van muy contentos. Yo creo que esto es un equilibrio con todo lo que, todas mis pasiones y todas mis necesidades los puedo combinar y la verdad que es muy bonito. Qué bien. Precioso. La verdad es que sí. Oye, estás trabajando cuando nos vimos en Fitur, porque Marion y yo estuvimos allí, una reunión profesional, o sea, tuvimos hasta nuestro sitio allí que nos cedió la Junta de Castilla y León, gracias a que Marion se molestó en reservarlo en la agenda, porque aquello estaba de verdad absolutamente alicatada, aquella agenda de Fitur de Castilla y León. De hecho, iban de vez en cuando, ¿verdad?, a la mesa nuestra a decirnos, ¿tenéis reservas? Que sí, que tenemos reservas. O sea, era tremendo, pero bueno, al margen de las interrupciones que tuvimos, pudimos hablar de un montón de cosas, sobre todo de los proyectos tan interesantes que siempre tienes entre manos, Marion. Y uno de ellos me estuviste hablando con gran entusiasmo de la novela, la guía sobre el último viaje de Carlos V. Carlos I para España, pero V de Alemania. ¿Qué te atrae de esa historia y cómo la conectas con el territorio realmente? Bueno, yo soy bastante aficionada a la historia de España en general, claro, porque vivo aquí y quiero saber la historia detrás, como siempre. Bueno, hay diferentes lugares en España que visito mucho, por supuesto Andalucía, porque vivo aquí, estoy mucho en Extremadura, pero una de mis pasiones es estar en Castilla y León. Y he aprendido mucho, gracias también a la Junta de Castilla y León, porque me invitan mucho a sus eventos y a sus press trips y los agradezco mucho porque he aprendido muchísimas cosas y a raíz de tantas visitas y tanto lo que he aprendido, primero he preparado una ruta sobre Isabel la Católica.
Pero hace un año estaba por segunda vez visitando el monasterio de Yuste y de repente tenía la idea, no sé cómo fue exactamente, pero lo estaba visitando y pensando que en Carlos V, bueno, también ha vivido como casi un tercio de su vida en los Países Bajos y pensaba que era una historia bonita para contar. Como él era también muy viajero, porque ha hecho muchos viajes, y todos estos viajes están en la página web también de Rutas Culturales, y pensaba, bueno, este último viaje me atrae mucho, me interesa saber mucho, lo voy a estudiar, porque salió desde Holanda en barco, llega a Cantabria y después baja por Burgos, Valladolid, baja a Extremadura. Y bueno, empecé a estudiar y digo, sí, esto es una historia que hay que contar, porque ya Carlos V, le llamo Carlos V, ya no era el emperador, que ya ha abdicado y ya estaba muy pensativo, tenía sus emociones. Entonces lo que quiero es, lo que estoy haciendo, ya he terminado más o menos las investigaciones y voy a empezar a escribir el libro, que voy a contar realmente la historia de su último viaje con todas las emociones y todas las dificultades que él tenía y pensamientos que tenía, todo lo que he encontrado, al menos en los libros y en todo lo que estoy, documentos que he encontrado. Y bueno, yo pienso que puede ser muy interesante tanto para el viajero español o el lector español como para el lector holandés, porque sobre todo los holandeses casi no conocen esa parte de la historia y puede que es muy bonito. Además, pienso que es una oportunidad de crear una experiencia nueva, una ruta nueva. Bueno, la ruta ya existe. Entonces va a ser una novela y no solamente una novela, va a ser una guía también. Y la guía, dentro de la guía puedes viajar la ruta que hizo Carlos V en su último viaje y en cada ciudad o pueblo o lugar donde él ha pernoctado o ha tenido una visita importante, tienes una parada y puedes también dormir ahí o puedes seguir, dependiente, pero puedes tener diferentes experiencias también de iniciativas de emprendedores que están en la zona. Puede ser que vas a visitar una cestería, puede ser también que vas a una bodega, puede ser que vas a andar una ruta antigua donde él pasaba también en esta época, puedes visitar monumentos, son experiencias de cada lugar donde él ha estado, voy a desarrollar o voy a apuntar las experiencias que puede hacer el viajero. Y pienso que es una bonita oportunidad para crear un producto nuevo. Es una idea buenísima, Marion, buenísima. O sea, pienso en libros que se han hecho, por ejemplo, los de Dolores Redondo, aquellos que pasan allí en el Baztán, y a partir de ahí se crearon experiencias turísticas. ¿Qué sé yo? Me voy más lejos, La sombra del viento, que ocurre en Barcelona. Hay rutas para ver todo lo que sale en el libro. La Catedral del Mar, muchos, ¿no? Sí. Tú lo has unido. Me ha explotado la cabeza ahora mismo, digo. Muchas gracias. No sé si hay libros así, pero me parece una idea buenísima. Felicidades. Pues es fenomenal, sí. A mí también me motivó un montón cuando me lo contó, porque además me recuerdo que me contaste, Marion, que lo que tratabas era de dar no la imagen del emperador, sino del ser humano, de ese ser humano que con sus sentimientos y con qué estaría pensando, o sea, novelándolo un poco, pero es su último viaje. Al final él llega a Yuste a retirarse, ya ha picado, ya no. Entonces todo ese sentimiento, o sea,
me parece interesantísimo el poder recoger eso y el que estés trabajando en ello. Vamos, y además la conexión que hay entre tú y él, porque Holanda, España, o sea, al final también te tienes que identificar un poco, ¿no? Con sus viajes. Bueno, me imagino, Marion, que tú lo escribirás en holandés, porque yo me imagino que a ti te sale en holandés, pero este lo queremos en español, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. Pues la idea también surgió porque con el libro de los 37 experiencias, prácticamente todas estas experiencias, no todas, pero la mayoría está cerca de la Ruta Vía de la Plata. Entonces ahora mismo tengo con agencias de viaje esa Ruta Vía de la Plata, lo tenemos como Ruta Vía de la Plata sostenible. Y la gente puede hacer la Ruta Vía de la Plata, pero visitar los alojamientos, los monumentos, las experiencias sostenibles, los que están en el libro. Entonces, a la raíz de tanto éxito y de tanta demanda, que hay mucha gente que están haciendo estas rutas ya, he pensado, bueno, entonces quiero hacer algo con una ruta nueva y pienso que sí puede ser una bonita forma también de viajar en el interior de España, también a lugares menos conocidos, lugares singulares y bueno, estoy muy, muy ilusionada. Bueno, pues lo esperaremos con mucha ansia, de verdad. La presentación espero que la hagas en el monasterio de Yuste, o sea, porque sería lo ideal, o sea, una presentación como Dios manda en el monasterio de Yuste, que es un gran sitio. Si Esto sería muy bonito, sí, sería muy bonito. Vamos a ver. Hay que hacerlo, ¿vale, Mario? Sí. Hay que buscar la ayuda donde sea. Me llamas. De momento, la primera presentación vamos a hacer en Holanda, en Utrecht, en febrero. Y este verano hay como una pre-presentación en el pueblo de Mojados, que también tiene un papel importante en la historia y la vida de Carlos V. Y voy a estar ahí en la primera semana de julio, cuando tiene la recreación de su visita a Mojados, y vamos a tener una pre-presentación del libro ahí. Qué bueno. Espero que sigan muchos más. ¿Sí? Seguro. Oye, Marion, déjame hacerte una última pregunta que estaba pensándola así por todo lo que nos has contado y más con esto último que has contado. Mira, tú lo sabrás, hay muchísima gente que sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Que está con la idea de quererse ir a vivir al campo, gente de la ciudad, incluso gente que se ha ido del campo a la ciudad quiere volver. Con toda tu experiencia, ¿tú crees que todavía es un buen momento para hacer un alojamiento rural o para hacer cualquier emprendimiento en el mundo rural en España hoy en día? Sí, yo creo que sí. Sí. Sobre todo en las zonas rurales, sí. Menos en las ciudades, pero en las zonas rurales creo que sí. Bien. Pero que piensan también que no es un camino fácil, que es un camino duro y que hay que luchar mucho, pero al mismo momento saber que no eres la única, no el único, y que lo vas a conseguir seguramente, sí. Y prepararte muy bien y no pensar que es fácil, pero hay que prepararse bien, formarte y informarte y estudiar bien tu mercado también. Sí. Sin duda. Es que Raquel, además, que la conoces menos que a mí, pero ella, su proyecto es de la ciudad al campo. O sea, ayuda a las personas a hacer esa transición desde la ciudad al campo, porque obviamente pues hay mucha gente que no sabe cómo abordar, cómo iniciar y cómo continuar. Y hay incluso una guía de cómo hacerlo y la verdad es que está ayudando a un montón de gente. O sea que sí, la pregunta venía al hilo. Qué bien. Pues, oye, se nos ha pasado la hora. Ya. Sí, aunque te parezca mentira, nos quedan 6 minutos. Y es que tengo que hacer un resumen de lo que hemos hablado. Me ha parecido interesantísimo. Un ruido todo el rato, yo no sé si soy yo o es o me oís con ruido. Como un eco, tienes como un eco, Isabel.
Yo no sé por qué, no entiendo, porque yo me oigo molestísima. Pero bueno, espero que luego lo puedas, cuando lo edites, puedas quitarle el ruido porque sí que se oye muy mal. Hemos hablado de ir y de nacer en un pueblo, pero vivir en un barco flotante, que me parece para alguien que es niño, de la escuela Montessori, como tus inicios, de la aventura de La Gomera, de dar inglés en el cuartel de la Guardia Civil, de los quesos de cabra de La Gomera, de las cestas de mimbre, del potaje de berros, de ese aprendizaje, de ese camino largo del aprendizaje que has hecho a través de todas las personas que has ido conociendo en el mundo rural, y ese reconocimiento y el reencontrarte con gente afín que piensa igual que tú, de esa nostalgia y esa reconexión que busca la gente en el medio rural y en el mundo rural, de la historia que siempre hay detrás de las personas, de esos libros escritos como necesidad de comunicar y de enseñar con la experiencia lo que pasa, de esa novela que habla de tu suegra, de paquetes y rutas para hacer cosas a través del vino, del Camino de Santiago y de muchas más cosas, de tu libro fantástico de las 37 experiencias de turismo sostenible en España, de la complementariedad de la estructura y la gestión turística. No te decantas por uno o por otro, sino que lo complementas muy bien. Pero que la libertad de escribir siempre es muy motivadora. De que el turismo responsable no es un apellido ni es una firma, es una forma de vida, un estilo de vida. No es algo que eso ya está embebido dentro de tu forma de ser, o debería estarlo. De los holandeses y las bicicletas, de la sostenibilidad sin adulterar y como forma de vida, de los productos de kilómetro cero de cercanía, que siempre dejamos una huella ambiental cuando hacemos un viaje, por tanto, seamos cuidadosos, de la conexión con el territorio, de esa conexión necesaria de quedarte más tiempo en el lugar para conocer mejor lo que hay en el lugar, de irte a más sitios, quedarte en un sitio y empaparte de lo que hay ahí. De encontrar el equilibrio que lo has encontrado entre vida y trabajo, de tu vida en la finca, historias para escribir, forma de verlo, de tu pasión por la historia de España, de tu diseño y proyecto de ruta de Isabel la Católica, y por último del viaje de Carlos, que se asemeja a ti, porque salió también de Holanda y de España, con lo cual, bueno, pues sois dos personas que realmente habéis hecho grandes cosas por España, cada uno en su época, y me encanta todo lo que estás haciendo, Mario. Si quieres despedirte de la audiencia, pues este es el momento, o si quieres decir algo que no te hayamos preguntado, que te haya quedado ahí, pues todo tuyo, el micro y el podcast. Muchísimas gracias primero por la invitación, me ha encantado, el tiempo ha ido volando. Sí, muy bien, me encantó hablar con vosotras y me parece el podcast que tenéis que es una maravilla, que he escuchado muchos capítulos y me gusta un montón, y yo creo que hay más gente lo tiene que escuchar para sobre todo inspirarse, porque eso es importante. Hay que compartir historias y inspirarte y seguir. Y por el tema de una vida sostenible o viajar sostenible, yo pienso que nadie lo puede hacer perfecto y que es importante que todos hacemos lo que podemos o lo que pensamos que está bien, que a veces pensamos que estamos haciendo algo bien y no lo es, pero al menos que creemos que lo estamos haciendo bien. Y cada granito de arena aporta. Y yo creo que cada granito de arena puede marcar la diferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marion. De verdad, para mí ha sido una entrevista muy inspiradora. Me has inspirado mucho, que lo sepas. Todo este tema de la escritura también me ha inspirado mucho. Yo tengo ahí una cosita pendiente, estoy escribiendo también algo y bueno, pues escuchar a personas como tú que lo están haciendo, pues es muy inspirador. Y nada, pues hoy hemos comprobado pues que el turismo va de lugares, va de personas que saben mirar el territorio con respeto y convertirlo en oportunidad, porque el futuro también está en el mundo rural. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo y a los que nos
nos acompañaréis en diferido también, seguimos contando historias que importan, porque el futuro, de decirlo, también se juega en el mundo rural. Ya sabéis que vosotros sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos vamos a ir rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Bueno, y así terminamos el episodio. Espero que ahora se me escuche mejor. Me he quitado los cascos y a lo mejor se escucha mejor. ¿No? ¿Tampoco? No sé qué pasa hoy. Algo... Hoy no tenemos buena conexión o algo pasa. Ya, me vuelvo a... Vale. Así terminamos este episodio. Historias como la de Marion nos recuerdan algo muy importante. El mundo rural no es una alternativa, es una forma de vivir con sentido. Ya sabéis, seguid creando, seguid creyendo, seguid poniendo en valor el presente. Así que hasta el próximo episodio os invito a seguir observando juntos el lado más positivo de la vida. Hasta la próxima. Chao.